Hola a todos, el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, ya que, bueno, pues como bien lo saben, en octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y es por ello que lo relacionaremos con algo muy importante, que es el lenguaje emocional que lleva el cuerpo. Es importante saber que todas aquellas emociones que no apalabramos, que no hablamos, que no nombramos, podemos llegarlas a depositar en el cuerpo y ello propiciar afectaciones a nivel físico. Por ello, el día de hoy, el equipo de Hatla Psicólogos hablaremos sobre el tema, el cáncer y su relación con las emociones, para poder ahondar un poco más de ello. Así que bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar a abordar el tema. Y no sé qué piensan ustedes sobre esto que menciono de que, bueno, no nada más el cáncer, hay diferentes afectaciones físicas, pero a propósito de esta conmemoración tan importante a nivel internacional, me parece que es sumamente indispensable relacionar cómo una emoción que no se apalabra, que no se acepta, que no se reconoce, puede generar una afectación física. ¿Qué piensan ustedes? Híjole, yo creo que esa parte es sumamente importante porque si bien el cáncer viene a enseñarnos desde hace tiempo que la relación con las emociones es importante, el no hablarlo, el no palabrarlo, pues podría yo pensarlo desde esa parte, ¿no? El cáncer de mama como viene siendo esa protección o esa situación de qué es lo que calla al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que calla a quien lo sufre? ¿Qué es lo que calla a aquella persona que no lo puede palabrar, que el cuerpo lo haga? Si bien lo hemos mencionado en diferentes videos, pues el cuerpo también tiene un lenguaje, no una palabra, pero tiene un lenguaje. Entonces, esta parte de la enfermedad, si bien nos vamos un poco lo que decía Freud en la parte psicosomática, pues viene siendo también parte de, ¿no? Si bien existe esta parte de la quimioterapia, de toda la medicina tradicional, pues también tendremos que tener en cuenta la parte emocional. ¿Qué es lo que provoca a una paciente, a alguien que le digan cáncer de mama o que le digan cáncer? Pero sobre todo, en la parte emocional, ¿qué es lo que está llevando dentro que no puede decir? ¿Qué es lo que significan el lugar, esas mamas, o el lugar donde aparece el cáncer? Porque si bien estamos conmemorando el cáncer de mama, pues también debe tener un significado bien importante para las personas y sobre todo que sí deben de llevar un proceso terapéutico porque va a pegar en la autoestima desde cuando hacen, se me olvidó cómo se llama esta parte de quitarles como que la mama, pero desde que está esa parte, ¿cómo les pegan en la autoestima? ¿Qué tanto se sienten menos mujeres, más mujeres? ¿Cuál es el papel de la familia? ¿Cómo lo van viviendo? Si eso no se habla va a causar un efecto negativo al tratamiento porque no va a haber un apego como tal y entonces vamos a tener un tratamiento que se va a ir alejando, se va a ir alejando o se va a ir postergando por los miedos. No todas esas afectaciones secundarias como es la caída del cabello, no todo lo que va provocándose en la persona. Es por eso que las emociones también juegan un papel importante y sobre todo que puedan acercarse a un psicólogo, no sé. Yo hasta ahorita quedaría ahí, no sé ustedes. Fíjate, muy cierto lo que comentas, David, pero a mí me gustaría comentar un poquito para conocer lo que es el cáncer, ¿no? Eh, y debemos de entender que existe una división celular. ¿Y qué es esta división celular? Pues nuestro organismo es tan perfecto que está diseñado por células mismas que se van regenerando, unas viven, otras mueren, pero hay algo impresionante en estas células que deben morir y que no lo hacen, sino que transmutan a algo anormal, lo que son las células del cáncer. En este proceso, estas células anormales se empiezan a reproducir de una manera impresionante y bueno, en esta multiplicación es cuando vemos que se empiezan a generar los tumores, ¿no? Que son estos tumores, pues finalmente son todas estas células agrupadas, pero algo también en esto es estas células tumorosas llegan a invadir también los tejidos que se encuentran cercanos a ellas y muchas viajan
a través de tu organismo y se alojan en una parte a donde quizá le estés depositando la energía, la emoción, y es el lugar donde va a ser dañado, ¿no? Esta parte de tu cuerpo. En este tipo, pues bueno, sabemos que en las cuestiones emocionales son muy representativas. No quiere decir que el cáncer esté generado por las emociones. Son muchos factores los que hasta el día de hoy se consideran para el cáncer, ¿no? Sabiendo que el cáncer viene de siglos, ¿no? No podemos decir definitivamente que sean las emociones que lo generan, pero sí sabemos que participan mucho las emociones, como bien lo decían ustedes, ¿no? Y aquí está la parte genética también, que tiene mucho que ver. El estilo de vida que lleve la persona, importantísimo. ¿Cuántas personas existen que están expuestas a sustancias tóxicas? Algo que también hay que ponerle mucha atención. Por ejemplo, la radiación, ¿no? En estas exposiciones que se tienen. Y aquí también, como lo podemos ver, los rayos ultravioleta, ¿no? Que finalmente, pues, dañan el ADN de la persona. Parte de todas estas situaciones, las que provienen de los factores emocionales, pues son muy interesantes. ¿Cómo podemos identificar los factores emocionales? Pues bueno, todas aquellas situaciones traumáticas que se han almacenado muchas veces durante años, porque el cáncer no se desarrolla de un día para otro. Tiene un proceso y este proceso no es acelerado. Entonces, muchas emociones, por mencionar algunas que podemos implicar aquí, es la culpabilidad, el resentimiento, frustraciones, los miedos intensos que muchas veces no sabemos qué hacer con ellos, cuando nos sentimos muy vulnerables, cuando en ese momento todo nos puede atacar, ¿no? Estamos indefensos. Pero algo muy interesante también son estos periodos largos que se tienen de depresión y son muy significativos porque no han sido resueltos. Y creo que aquí es importante, ¿no?, dar trámite a todo este tipo de problemas emocionales que se van presentando en el día a día, en cosas que traemos del pasado y que no queremos enfrentarlas, ¿no? Si queremos una salud física y mental sana, creo que debemos de empezar por aquí, ¿no? No sé qué piensen. Sí, justo cuando los escuchaba pensaba en otras afecciones, ¿no? Por ejemplo, como el estrés, la fibromialgia, colitis, gastritis, o sea, al final, como bien lo decía David, pues hay diferentes padecimientos que están asociados a un lenguaje emocional del cuerpo, pero haces muy bien, Ara, en resaltar que no es que una cosa provoque la otra, porque al final del día las enfermedades existen y eso queremos dejarlo claro acá. Más bien acá hablamos de cómo se potencializa esto y bueno, habrá que ver, cada caso es distinto, pero a mí sí me gustaría ahondar un poquito en este tema, por ejemplo, de cómo el estrés, ¿no? nos lleva a niveles muy altos de cortisol y eso afecta fisiológicamente, ¿no? Ya dejemos de si afuera, si te duele la espalda, si estás de malas. Fisiológicamente hay un cambio en estos niveles de cortisol que pueden mantenerse muy altos por mucho tiempo y evidentemente el cortisol a su vez repercutir en otros procesos, como bien lo explicabas tú, Ara, que ya tienen que ver con esta cuestión de un desbalance hormonal, celular, y bueno, pensemos en gente que lleva tiempos prolongados de estrés. El estrés pues al final es algo adaptativo que nos ayuda a huir en una situación compleja, pero cuando ya es por un tiempo prolongado,
pongámonos a pensar qué tan, pues a lo mejor qué tanto es ese desbalance en el cuerpo a nivel fisiológico, a nivel químico, con toda esta cuestión neuronal, celular y demás, pues el cambio va a ser significativo. Y bueno, de ahí que entendamos que evidentemente si estamos en una situación de mucho estrés, pues hay varias emociones involucradas que están generando un desbalance en el cuerpo, sumado a la genética, la parte cultural, la parte social, pues es el combo perfecto para empezar o que se empiece a gestar una enfermedad, entre muchas de ellas, pues el cáncer, como es de lo que hoy nos toca hablar. No sé qué piensen ustedes. Pero fíjate, en esta parte, escuchándolas a las dos, lo decía muy bien Ara, ¿no? Queda un cuerpo indefenso y queda una persona indefensa. Y entonces, tanto la parte emocionalmente como al no hablarlo, al no expresar lo que va sintiendo, estos enojos, estas tristezas, cómo el cuerpo va quedando indefenso, cómo la persona va quedando indefensa. Si bien lo decía en esta parte del cuerpo habla, pues desde ahí está hablando algo el cuerpo, desde esta indefensión, desde esta parte de necesito que me veas, necesito que me hagas caso, ¿no? Los procesos, esta parte de los tumores, cómo van creciendo, el sentirse como una bolita, es el cuerpo hablando, diciendo algo está pasando y no te has visto. Algo está sucediendo dentro de ti que no quieres reconocer, ¿no? Y ahí está completamente la parte emocional, que es toda esa parte emocional que, si bien lo decías ahorita, Ale, esta parte del estrés, la colitis, los días, el cortisol, que dicen que se tarda con 24 horas en disolverse en tu cuerpo, pero lo tenemos todo el día ahí, entonces pues nunca se acaba de disolver, nunca acabamos de llegar a ese equilibrio, ¿no? Pero son todas esas emociones también guardadas, porque creo que la parte física es sumamente importante, pero la parte emocional es algo que sí nos tiene que ir pegando, ¿no? Esa parte de siempre acompañamiento terapéutico. Apenas escuchaba una entrevista, no me acuerdo si era de Odín Duperón, donde él decía, ¿no?, que la terapia debe ser como parte de la canasta básica, ¿no? Huevos, frijoles, terapia y todo lo demás. Y es una realidad. Ir al psicólogo debería de ser eso. Y sobre todo cuando tenemos esa parte de un diagnóstico que nos ha estigmatizado tanto, ¿no? Que a pesar de que hoy hay muchos avances y hay como que mucha parte en la parte médica, pues sigue siendo como el cáncer igual a muerte, ¿no? Ya tengo cáncer y ya entonces viene como la parte depresiva y entonces el cuerpo se vuelve indefenso y la persona se vuelve indefensa. Y entonces yo sugeriría así siempre acompañar cualquier diagnóstico médico de un terapeuta, para que podamos avanzar en el proceso en conjunto y sobre todo hacer conciencia que el cáncer, igual que otras enfermedades, tiene que ir acompañado de un terapeuta, de un psicólogo, y que realmente sí necesitamos ser parte de esa canasta básica de la salud. Yo con esto cerraría, chicas, no sé usted. A mí me gustaría como dejarles también este mensaje porque, bueno, claro, que siempre hemos dicho que cada caso es diferente, como bien lo decías, David, incluso a veces hasta la ubicación de dónde está el tumor o la afectación del cáncer también tiene un significado. Repetimos, no es que no exista, más bien es qué significado se le está dando, y por ello me gustaría hablar un poco, y ya para cerrar, pues, ¿qué pasa con este sentido de vida, ¿no? O sea, al final, el camino que llevan los pacientes con cáncer, pues es eso, ¿no? Reencontrar o darle otro significado a ese sentido de vida, porque como bien lo decía Frank, ¿no?, el sentido de vida no se inventa, sino tú lo tienes que descubrir. Y estar frente a una situación tan caótica como un diagnóstico, ¿no?, de cáncer, que de pronto pues es muy complejo porque cambian muchas cosas, pues nos hace parar un poco y volverle a dar un sentido, volverle a dar un significado a nuestra vida, tanto del paciente como de los familiares, pero sí es importante entender ello, ¿no? Como bien lo decías, David, hay mucha tecnología, hay muchos avances, y bueno, a la par también es importante la cuestión psicológica porque juega un papel fundamental el cómo se afronta la enfermedad. Y yo agregaría como algo antes de cerrar que no quiero dejar pasar, es como esta parte del estigma hacia los hombres, ¿no? También existe el cáncer de mama en los hombres y también es importante que se toque, no que se revise, porque si bien puede ser mucho menor el porcentaje de hombres que presentan cáncer de mama,
pero también por miedo al estigma no se acercan a una institución de salud, ¿no? Entonces, que también puedan tener esa confianza de acercarse y sobre todo también de asistir a una terapia, porque finalmente también somos seres humanos y tenemos un cuerpo biológico y tenemos un cuerpo emocional que también se enferma. Creo que ahora sí, con esto termino. Sí, ese va a ser otro tema muy interesante, ¿no? El cáncer de mama en los hombres, que lo veremos en el mes de noviembre. Pero regresando un poquito, pues bueno, el cáncer no solo afecta el cuerpo, afecta la mente, las emociones de la persona que lo padece. La familia es bien importante porque también experimenta el miedo, la ansiedad, la depresión, la angustia de no saber qué va a hacer con el paciente. Porque son cuidados específicos, ¿no? Y sobre todo que, como bien lo dijeron, antes y muchas personas piensan que cáncer es significado de muerte. Actualmente ya no. Se calcula que el 55% de las personas que llegan a padecer algún tipo de cáncer, pues bueno, ya se curan, siempre y cuando sea detectado a tiempo. En este caso, pues bueno, el bienestar mental durante este proceso pues va a ser muy importante. Y yo sí les diría, si tienen un familiar que padezca cáncer o ustedes mismos son el apoyo de un familiar con cáncer, busquen la ayuda con un psicólogo, porque van a poder dar este soporte que requiere el paciente y sobre todo este autocontrol que deben de tener las personas que son cuidadoras. Y recordemos mucho que la prevención es la clave en la lucha contra el cáncer. Es muy importante que estemos checándonos por lo menos una vez al año, darnos cuenta de qué está diciendo nuestro cuerpo y buscar la ayuda psicológica. Y recordarles, ¿no?, que con todo gusto en HeartLab podemos darles este apoyo que ustedes necesitan. Gracias.